Muy bien, ya estamos grabando, podemos comenzar. Bien, buenas tardes. Buenas tardes para Olivier, que nos acompaña. Quizás ya llegando a la noche por allá, pero este, bien, tenemos entonces nuestra sesión de la tarde de medieval, esta vez dedicada a don Juan Manuel. Y paso directamente a presentar a nuestra primera comunicante, Kaila Yankelevich, de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar de vestiduras que hacen mucho conocer a los hombres, por nobles o por viles, acerca del tema del traje en el Conde Lucanor. Adelante, Kaila. Hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven bien todos? Bueno, si alguien no ve, diga algo y si no, arranco directamente. Durante la Edad Media, los temas de la ropa y la desnudez influyeron de diversas maneras en la vida cotidiana y fueron tratados de distintos modos en el arte y la literatura. En el contexto plagado de cambios de los siglos XIII y XIV, el enriquecimiento y ascenso de un nuevo grupo social causó repercusiones en las formas de percibir el vestido a lo ancho de toda Europa. En España, cito a Alviso Aguarte, las grandes conquistas de Fernando III el Santo y las relaciones de su hijo Alfonso X con Italia, Flandes y Alemania acrecientan dicha suntuosidad en la indumentaria. El lujo, por otra parte, se extiende a la burguesía, cuya cuna en ostentación con la nobleza daría lugar a las primeras leyes suntuarias. Fin de cita. Pretendía así mantener una distinción social que la democratización del lujo del traje volvía cada vez más borrosa y que el aumento de la concentración poblacional en las ciudades evidenciaba. Estas nuevas distinciones en el traje no se detienen en la diferenciación de los estratos sociales y se llevan a otras categorías. En Francia, por ejemplo, se intentó regir los gastos de la indumentaria para hacerlos proporcionales a los recursos. La diferenciación es también religiosa. En España, las 7 partidas, el código de leyes redactado en los talleres de Alfonso X el Sabio, incluían ya algunas indicaciones respecto de cómo debía vestir, por ejemplo, el pueblo judío. Por último, la distinción entre los vestidos adecuados para cada género, borrosa a lo largo de la Alta Edad Media, comenzó a definirse. En las 7 partidas se incluyen además reglas relativas a la vestimenta de distintos grupos sociales, algunas muy específicas, como es el caso de los prelados. En este contexto, en el que la preocupación por la diferenciación del vestido según el estado, la riqueza, la religión y el género crece en toda Europa, es de esperar que el problema se vea plasmado en las producciones literarias contemporáneas, aunque sea de manera lateral. En la literatura, el traje es también usado de forma metafórica. Los europeos del siglo XIV heredan, como explica Deleuze, una larga tradición de uso de la vestimenta como metáfora de la textualidad que se remonta a Platón. En una obra tan compleja como es el Conde Lucanor, cuyos elementos operan a veces en varios niveles, es esperable que esta tradición se halle presente en los apólogos. Por último, es importante mencionar que la ausencia de ropa, la desnudez, estaba muchas veces asociada en el arte medieval a las figuras de Adán y Eva, que eran de las pocas que se toleraban representadas de esta manera. En adición a esto, Deleuze comenta que San Ambrosio dice que, cito, el lenguaje retórico es como el primer vestido del hombre, o sea, la hoja de parra con la cual el pecador desea cubrirse, o de lo contrario lo hará con palabras vacías. Fin de cita. Así, asocia el motivo de la desnudez y el pecado original al tema del vestido. En el libro de los ejemplos del Conde Lucanor hay pocas referencias a la ropa que los personajes de los apólogos llevan. Cuando esta aparece, no siempre lo hace vinculado a un engaño. Así, en el ejemplo 44, los caballeros que regresan de Tierra Santa van pobremente vestidos, reflejo fiel de la vida ascética a la que se han volcado. En otros relatos, en cambio, la presencia de ropa lujosa se vincula a un fraude. Tal es el caso de los ejemplos 11 o 20, en los que tanto los falsos escuderos como el falso alquimista se presentan ricamente vestidos. En ambos casos, el engaño entra primero por los ojos del engañado. A continuación, trabajaremos con 3 ejemplos en cuyos apólogos la ropa juega un papel fundamental. En los 3 casos, el cambio de vestido de los personajes se vincula a un engaño exitoso, aunque varían los actores, el motivo, la legitimidad del fraude y la correspondencia que el elemento narrativo del vestido encuentra en el marco. El rey y el privado, el traje como disfraz. El ejemplo 1 ya plantea muchos de los temas y problemas que se desarrollarán a lo largo del libro. La figura del consejero, el problema de la lectura e interpretación correcta de un signo y la existencia de una multiplicidad de líneas de significación, citas funes diversas, aunque no necesariamente contradictorias. En el apólogo, el privado de un rey es calumniado por unos nobles celosos. Mal aconsejado por ellos, el rey le explica a su privado que desea abandonar la corona para peregrinar a Tierra Santa, con el objetivo de que éste deje de ver sus malas intenciones. El privado, sin embargo, es aconsejado en su casa por un sabio cautivo, cuya estrategia da lugar al cambio de ropa. El personaje se presenta ante el soberano vestido como peregrino, presuntamente dispuesto a acompañarlo en su falsa peregrinación.
De esta forma, el consejero demuestra su fidelidad absoluta a la figura regia. El traje de peregrino funciona en dos niveles. En tanto el acto visual refuerza el discurso de fidelidad del privado, pero si se tiene en cuenta la tradición que trata de luz, puede pensarse que el traje es una representación o un símbolo de este discurso. Tanto en el desgastado vestido de peregrino como en la prédica de fidelidad hay una apariencia de sencillez. Esta es, sin embargo, nada más que aparente, puesto que el lector sabe que tanto el discurso como el vestido fueron elaborados con mucho celo por el engañador. El primero requirió de la conversación con el sabio cautivo, mientras que la confección del segundo llevó toda la noche e incluyó detalles tales como monedas cosidas en el dobladillo. El uso del traje de peregrino como disfraz es una idea que estaba presente en la sociedad española medieval. Un siglo antes aparecía tipificado en las 7 partidas el malhechor que se vestía con estas ropas persiguiendo fines dañinos. Voy a leer y perdonen la pronunciación. Matan a los hombres a traición, de manera que no se puede de ellos guardar. Tales y a de ellos que andan vestidos como religiosos y otros como peregrinos. En este caso, el disfraz está lejos de servir para causar el mal a otros, pero puede pensarse que la posibilidad está latente en el relato. De hecho, el Apólogo encierra una advertencia contra los malos consejeros, como podrían llegar a ser, de tener otras intenciones, el privado. En este caso, la falsedad está orientada a corregir el daño causado por una mentira anterior, y en este sentido puede pensarse que es legítima. Mediante una farsa se pretende demostrar un hecho verdadero. Por lo tanto, el engaño se reviste aquí de cierta legitimidad. Sin embargo, el privado no es completamente inocente de la ambición de la que se le acusa. Aunque intenta disuadir al rey de dejar la corona, sus objeciones tienen que ver con la imposibilidad de un personaje de renunciar a su estado. Una vez que entiende que no puede persuadir al rey, el privado se encuentra a gusto con la perspectiva de bondad en su lugar. Solo el consejo del sabio cautivo lo previene de cometer el error de aceptar demasiado pronto. Quien realmente queda mal parado es entonces el rey, quien, como señalan Janín y Harari, cito, no es un buen gobernante, porque su sistema de validación es desacertado desde el comienzo y cae en la trampa, no solo de los malos consejeros, sino también de aquel al que somete a prueba. Fin de cita. En la correspondencia entre los elementos del Apólogo y los del Marco, la ambición del privado se encuentra replicada y amplificada en el personaje de Lucano. El conde está abiertamente interesado en los bienes de su amigo y por lo tanto no existe una fidelidad que haya que demostrar. El engaño se revela ahora plenamente, no como un mecanismo para probar una verdad de fondo o restituir un orden perdido, sino lisa y llanamente como una herramienta para sortear una prueba. El rey y los sastres, el traje como estafa. En el Apólogo del ejemplo 32, el tema de la ropa central. En él, unos engañadores le proponen al rey tejerle un paño que solo podrán ver aquellos que sean hijos legítimos. El rey y todos los que lo rodean son engañados y fijan ver el paño, y sobre el final el rey llega a pasearse desnudo. Comentario aparte, me gustó la imagen esa que encontré del sastre robando tela. No sé, quizás dice algo sobre cómo veían a los sastres en el siglo XIV. La importancia de que la figura regia vista un traje de acorde a su estado está registrada en las 7 partidas. Voy a citar. Vestirá falta mucho conocer a los hombres, por nobles o por viles. Los sabios antiguos establecieron que los reyes vestiesen paños de seda, con oro y con piedras preciosas, porque los hombres los puedan conocer. Es necesario, pues, que el rey lleve ropa que lo identifique. En el caso del falso paño, la importancia de que la vestimenta sea adecuada al estado del rey se conjuga con la necesidad de que el soberano pertenezca a una línea dinástica comprobable. En este caso, la motivación del engaño es simplemente el beneficio económico. Sin embargo, a pesar de la codicia de los estafadores, la culpa parece recaer más sobre el rey, que no sabe identificar la situación en la que se encuentra. El Apólogo parece indicar que las figuras de poder siempre se les van a acercar engañadores y que por lo tanto recae sobre ellas la responsabilidad de saber leer correctamente las intenciones de quienes los rodean. Es posible pensar que existe una relación entre el desengaño que ocurre durante el Apólogo y la historia de Adán y Eva, que relacionamos con los temas del vestido y del discurso en la introducción. En ambos casos los personajes se hallan desnudos desde el comienzo, pero no son conscientes de ello. La conciencia de la desnudez se materializa a partir de una falta, que puede ser una falta moral en el caso de Adán y Eva, o una falla del entendimiento en el caso del equivocado. Solo la comprensión de esta falta permite a los personajes acceder a la conciencia de su propia desnudez. Como ocurría con los nobles celosos en el Apólogo del ejemplo 1, aquí también hay una falla en la relación entre el rey y sus consejeros. Ninguno de los privados puede decirle al rey que el paño no existe, porque deben perder su honra y su estado. El temor a represalias por parte del rey es mayor que la fidelidad que le deben. Esto podría pensarse como una crítica a las figuras recias que no saben establecer un intercambio fluido con sus consejeros. Si esta comunicación falla, el que queda expuesto, es decir, desnudo, frente al pueblo, es el propio rey. El consejo de Patronio, en efecto, se orienta más a la necesidad de tener un diálogo confiable con los amigos que a la de estar en guardia frente a amenazas externas. Lo mismo sucede con los versos de Ben Joan. Cita, quien te aconsella encubrir de tus amigos sabe que más te quiere engañar que 2 figos. Resulta interesante problematizar esta conclusión con lo que el ejemplo 1 nos dice acerca del consejero perfecto.
El que puede ver el engaño del rey no es el privado, sino el sabio cautivo que, como demuestra Funes, es el propio entendimiento. ¿Cómo conciliar esta idea con el hecho de que en el ejemplo 32 se aboga en favor de una relación fluida entre consejeros y señores? Una solución posible es considerar que el que falla por no poder relacionarse con sus consejeros es el rey, mientras que el que triunfa por consultar con su propio entendimiento es el privado. La figura regia no debe ni puede gobernar en soledad, mientras que los nobles pueden permitirse ser más discretos en sus empresas. Esto está en consonancia con la visión profundamente estamental que don Juan Manuel tenía del mundo. Que cada persona tenga necesidades y obligaciones adecuadas a su posición jerárquica es algo completamente natural. El rey y el ángel la desnudez como castigo. El ejemplo 51 presenta una particularidad en su tradición manuscrita. Solo se conserva en un manuscrito, LS, lo que hace surgir la pregunta por la autoría del fragmento, a pesar de que discute temas similares, es estructuralmente indistinguible del resto de los ejemplos. En este apólogo, el tema del traje orbita en torno al castigo del que es objeto el rey soberbio por haber alterado un verso del Magnificat, cuando un ángel reemplaza las vestiduras regias por las de un mendigo que lo vuelven irreconocible. Una primera diferencia respecto de los dos primeros apólogos analizados es la intervención divina. Esto acerca a este apólogo a crear del ejemplo 3, en el que la divinidad también interviene en favor de una figura regia. En este último, sin embargo, Dios, que actúa en ambos casos a través de un ángel, no se comunica directamente con el rey, sino con un ermitaño. Además, lo que la divinidad aprueba del rey de Inglaterra es cómo hace la guerra santa, sin preocuparse por su política interna o por su vida personal. Otra diferencia importante entre las tramas de este apólogo y las de los ejemplos analizados es que aquí no hay privados o consejeros, sino que ellos son centrales. En el ejemplo 51 aparece, en cambio, la servidumbre, a la que el rey maltrata cruelmente. Se desprende de este trato que sus camareros, portero, mayordomo y reina se encuentran normalmente muy por debajo de él, y no cumplen un rol íntimo de consejo. El consejero de la figura regia pasa a ser entonces la propia divinidad, que, como el privado del ejemplo 1, le ayuda a enderezar, mediante un engaño bien intencionado, un rumbo que se había torcido. Se puede entonces pensar que en este ejemplo la divinidad está ocupando un lugar que tradicionalmente pertenece a la nobleza. Otro rasgo exclusivo de este apólogo es la duda sobre la identidad como consecuencia de un cambio de apariencia. Ya vimos la importancia de la vestimenta regia codificada en las 7 partidas. En el ejemplo 32 sucede que un rey aparece vestido, o mejor dicho, desvestido de manera inadecuada, sin que sus súbditos duden de su identidad. En el ejemplo 1, la transformación de la apariencia del privado es más drástica, porque se corta la barba y se rapa, pero aún así el portero lo reconoce y solo se asombra de verlo mal vestido. En el ejemplo 51, el cambio que se opera en el rey es distinto, ni sus sirvientes ni su reina lo identifican. Cierto es que en este caso el cambio es operado por un agente divino, hay un reemplazo que se hace pasar por el rey y por último es posible que no sea solo su ropa la que se haya transfigurado, sino también su rostro. Sin embargo, todo esto no deja de operar en el nivel de las apariencias, ya que la identidad verdadera del rey, que la recupera al final del relato, permanece intacta. De esta confusión se deriva otro detalle importante que individualiza este apólogo. Tras ser rechazado por sus allegados, el rey comienza a dudar de su identidad. Ocurre lo contrario a lo que sucede en el ejemplo 32, donde a partir del engaño al rey se burla un grupo cada vez más amplio de personas. Aquí, a partir del engaño a un grupo grande de personas, se hace tambalear la confianza en la figura regia. Este detalle no es menor, ya que, según señala Biagini, se trataría de un rasgo característico de esta versión del cuento. Esta particularidad pone en contradicción el ejemplo 51 no solo con los otros dos apólogos estudiados, sino con muchos otros. En el 44, por ejemplo, los caballeros, aunque van vestidos pobremente, son identificados sin dificultad como tales. Hay algo que va más allá del vestido y que permite reconocer a ciertos actores sociales. Esto puede ponerse en relación con lo ya trabajado acerca de los cambios que en el siglo XIII llevaron a que ya no fuera fácil identificar a simple vista la pertenencia a cierto estrato. En muchos ejemplos se parece estar reaccionando contra este problema, prescindiendo del vestido a la hora de clasificar socialmente a un personaje. Por último, cabe preguntarse cómo actúa aquí la tradición señalada de asociar vestido a discurso. En este caso se puede pensar que aparece en la relación entre pecado y castigo. El error que comete el rey soberbio es, como le llama Biagini, un pecado textual, ya que altera un verso del Magnificat concebido por la Virgen María. El narrador subraya en 2 oportunidades el hecho de que el canto es un discurso directo de la Virgen y se preocupa de citarlo en latín. Siempre teniendo en mente la tradición señalada por Deleuze, se puede pensar que en este apólogo el castigo que recibe el rey es igual a su crimen. El personaje altera un texto de naturaleza divina y en represalia Dios lo altera a él. A modo de conclusión, a partir del análisis realizado es posible extraer algunas conclusiones generales. Por un lado, en los 3 apólogos estudiados, la figura engañada es la del rey, y en los ejemplos 1 y 51, el engañador es una suerte de consejero que busca modificar de manera inteligente las acciones imprudentes de la figura regia. Por otro lado, en los primeros 2 ejemplos se remarca la necesidad de que el rey, con la ayuda de sus nobles, sepa leer el mundo de manera adecuada y pueda producir un discurso acorde, una necesidad que se demuestra de manera ejemplar en el ejemplo 1 y contraejemplar en el 32. En el ejemplo 51, el problema no es uno de entendimiento del mundo,
El rey no debe aprender una habilidad sin un valor moral y su ayudante en esta transformación es la misma divinidad. A pesar de esto, puede pensarse que la crítica que se hace a la figura regia es más fuerte en los primeros dos ejemplos, porque el rey no aprende de sus errores. En cambio, el rey soberbio corrige por sí mismo su error y se fortalece con la prueba. Por último, los primeros dos apólogos se diferencian del tercero en otro aspecto. En ellos, por muy mal que un personaje del mundo, nunca deja de pertenecer a cierta clase social. El rey puede incluso presentarse desnudo frente a sus súbditos sin dejar de serlo. Lo que no puede hacer el rey es justamente dejar de ser rey, y el privado del primer ejemplo deja esto muy en claro. Esto está en consonancia con el hecho de que las identidades de los desplazados jamás son puestas en duda. En cambio, en el ejemplo 51, aunque sea como castigo divino y aunque sea solo por un instante, el rey cambia de estado en contra de su voluntad y pasa a ser un mendigo, posición que llega a creer como propia y legítima. Lo que ni siquiera es puesto en duda en los ejemplos 1 y 22 acontece en el 51. Así pues, mientras que los primeros dos ejemplos el gobierno aparece como una actividad grupal que se lleva a cabo en una sociedad rígidamente estratificada, el tercero presenta un rey legitimado y aconsejado solamente por Dios en un mundo de límites más difusos. El uso que se hace de la cuestión del traje refleja, pues, preocupaciones propias del tiempo de don Juan Manuel que vienen calando en la sociedad del siglo anterior. Con esto termino. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias, Kayla. Como ya es usual, vamos a dejar las preguntas para el final de las 4 comunicaciones. Así que pasamos ahora a escuchar a Agustina Migens, también de la Universidad de Buenos Aires, actualmente elaborando su tesis doctoral, y el tema del que nos va a hablar es especulación mercantil y ética estamental en el Conde Lucanor. Adelante, Agustina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Bien. Ahí se puede ver, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, el título de la comunicación es Especulación mercantil y ética estamental en el Conde Lucanor. Yo soy estudiante de doctorado en este momento, pero este trabajo lo hice en el marco de un seminario de grado que dio el doctor Leonardo Funes, ya, si no me equivoco, fue en 2019, en un momento, digamos, en el que ya voy a hacer una referencia contextual un poco, pero nunca está de más, la decadencia ya política del macrismo, y cierta conciencia ya de una crisis que se avecinaba, digamos, sin saber todavía lo que nos esperaba en el 2020, ¿no es cierto? Pero bueno, ya poniendo un poco el foco en lo que fue la crisis del siglo XIV, digamos, y reflexiones un poco en relación con eso también. A partir de esta idea de crisis del siglo XIV y lo que es el contexto histórico y de producción cultural y textual de este siglo, es que se conecta también con mi investigación doctoral actual, este trabajo. Arranco entonces. Ahí está. Bien. El Conde Lucanor es la obra más conocida de don Juan Manuel, en la cual reúne 51 cuentos basados en relatos tradicionales, muchos provenientes de colecciones orientales. El autor interviene no solo al producir una nueva versión de los relatos, sino reorientando su moraleja a través de la estructura del relato enmarcado. Este combina un marco en el que el conde Lucanor conversa con su consejero Patronio, un apólogo anunciado por Patronio, la vuelta al marco para orientar la conducta puntual del conde, y el remate final con una moraleja en verso, cuyo autor es el mismo don Juan Manuel. La complejidad del esquema revela una conciencia sobre la opacidad de las formas y la consiguiente preocupación por guiar la interpretación del lector. En la distancia entre el apólogo, el marco y la moraleja se extienden el campo de la polisemia y las operaciones ideológicas que buscaremos identificar. Desde ese tiempo se ha dejado atrás la aparente contradicción entre los escritos del infante Juan Manuel, en los cuales proyecta la imagen de moralista y didacta, y su accionar concreto en el convulsionado campo político de su época. Esto ha sido puesto de relieve por críticos como Macpherson, Ayer-Belleau, Deyermond y Funes. Ayer-Belleau afirmaba al respecto que, y cito,
Los principios que regieron tanto la vida como la obra de don Juan Manuel fueron los propios de la ética estamental de la nobleza, y no los de una ética universal. Por otro lado, la mayor parte de su obra coincide con el periodo más turbulento de su vida pública, por lo que la literatura habría pasado a funcionar como una continuación de la lucha política por otros medios. La crítica también ha planteado que la conciencia de autoría de don Juan Manuel no responde a un gesto individualista, sino a una conciencia nobiliaria de la que emanaría la autoridad del nombre que sostiene la escritura. Mientras que Funes agrega, la dimensión autoral en la que esa voluntad se manifiesta la entiendo siempre como un punto de cruce entre lo individual y lo social, las condiciones histórico-culturales específicas. La concepción estamental de don Juan Manuel se basa en la división de la sociedad en 3 estamentos, que es común a todo el occidente medieval. A ellos le dedica la única obra específica sobre el tema en la Edad Media, su libro de los estados, del que proviene el siguiente pasaje. Pues que lo queréis saber, digo vos, que todos los estados del mundo que se encierran en 3. Al uno llaman defensores, et al otro oradores, et al otro labradores. Esta concepción estática de la sociedad busca legitimar las desigualdades existentes. Sin embargo, el orden establecido se ve interrumpido por la irrupción de una clase social en ascenso, la burguesía, conformada por los comerciantes, mercaderes y prestamistas. Estos constituyen la clase social más dinámica, en tanto son capaces de amasar una considerable fortuna en poco tiempo, mediante la actividad comercial y especulativa. Cito a Stefano. El burgués constituye el elemento dinámico de la sociedad, que ya no vive del trabajo de la tierra ni está sujeto a ella como una planta, sino que vive del comercio y con ello crea una nueva economía basada en el dinero y un nuevo espíritu caracterizado por la aventura y el riesgo. Posee condición jurídica libre y está integrado en un municipio de organización política y administrativa más o menos autónoma. En particular, nuestro trabajo se propone analizar cómo se manifiesta en los ejemplos 4, 7 y número 20 el rechazo a la lógica especulativa propia de la burguesía, a la que se le opone la defensa del dominio territorial propio de la nobleza. Sostenemos que esta crítica se inscribe textualmente a través de los pares dicotómicos incertidumbre, certidumbre y buen seso, mal recaudo, y que se vincula, por un lado, con una condena religiosa, dado que, como veremos en uno de los casos, la usura provoca la perdición del alma, pero por el otro, y más fuertemente, con un rechazo moral, ya que resulta impropio de la ética estamental nobiliaria. También rastrearemos los procedimientos textuales que buscan enmarcar estas posturas en un saber tradicional, supuestamente universal, oscureciendo de esta manera su origen ideológico. Con esto paso al ejemplo 4, de lo que dijo un genovés a su alma cuando se hubo de morir. En el marco de este ejemplo, el conde Lucanor le pide consejo a Patronio porque le han propuesto emprender un fecho de muy gran aventura, eufemismo para referirse a un negocio. Patronio recomienda rechazar esta propuesta y lo sustenta mediante el ejemplo del genovés. Un rico mercader que al hallarse enfermo convoca a su alma y le pregunta burlonamente por qué no se queda en la tierra si tiene todo lo que necesita, familia, riquezas, en lugar de aventurarse lo desconocido en el más allá, donde sufrirá graves tormentos. Al compararlo con la fuente, varios críticos, desde Nust a Devoto, señalan que don Juan Manuel realiza un desplazamiento desde el tema moral eclesiástico, ya que se trata de un cuento de raigambre dominica, al ámbito de acción terrenal. En el cuento tradicional lo que está presente es una crítica desde un punto de vista cristiano a la usura, que se remata con la condena del alma del comerciante en el más allá, donde estará sujeta a la ira de Dios. En la versión manuelina esta línea de significación sigue presente, pero se le enriquece con detalles ilustrativos que anclan el relato en el mundo real. Se especifica que el mercader es un genovés y se sitúa su lamento en un lugar concreto, como es un palacio con vistas a sus tierras, el mar y a sus naves mercantes, fuente de sus riquezas. La descripción de los suntuosos palacios y del bienestar familiar del usurero no deja de resultar tentadora e inquietante. Sin embargo, el contraste con lo que le espera en la vida ultraterrena es tajante. Ahora bien, cuando se retoma la situación del marco, Patronio le recomienda a Lucanor que rechace un negocio que lo podría poner a él
un noble bajo poder de un prestamista. Y cito: «Et vos, señor conde Lucanor, pues loado a Dios, estades en paz, e con bien, e con honra, tengo que no faredes buen recaudo en aventurar esto, y comenzar esto lo que decides que vos consellan, que por aventura, estos vuestros conselleron, vos lo dicen, porque saben que desde en tal fecho vos hubieren metido, que por fuerza habredes a hacer lo que el Dios quisieren, y habredes a seguir su voluntad, desde que fueredes en el gran menester, así como siguen ellos la vuestra, ahora que estades en paz. Que por aventura cuidan que por el vuestro pleito enderezarán ellos sus haciendas, lo que se les non guisa en cuanto vos vivierdes en asosiego, que contecer vos guía lo que decía el genués a la su alma. Mas por en mi consejo, en cuanto pudierdes haber paz e asosiego a vuestra honra, es sin vuestra mengua, no nos metades en cosa que lo hayades todo a aventurar». ¿No? Acá un pequeño esquema de cómo quedaría un poco la estructura del enxiempo. Así la enseñanza religiosa queda opacada en el marco por la recomendación pragmática y política que realiza Patronio, en defensa de la ética estamental propia de la nobleza y la conservación de su fuente de riqueza y poder, la tierra. La oposición discursiva que se establece es entre la certidumbre asociada al dominio patrimonial y la incertidumbre y la vanidad asociada a los negocios. Además, se busca universalizar esta postura, trasladándola a los versos finales, que según se dice, no provienen en este caso de la pluma de Don Joan, sino que él habría recogido un refrán popular que dicen las viejas en Castilla: «Quien bien se siede, non se liebe», es decir, quien está bien sentado, no se levante. Mediante estos dos procedimientos se oscurece el origen ideológico de la moraleja y se busca su aceptación como parte de un saber popular y universal. Pasamos al ejemplo séptimo, de lo que aconteció a una mujer que decían Doña Truana. En este caso se condena el uso especulativo de las mercancías a través de la reelaboración de la conocida fábula de la lechera. Doña Truana, que es asaz más pobre que rica, y solo tiene una olla de miel para llevar al mercado, sueña con venderla y con eso comprar huevos, los que nacerían pollitos, que luego crecerían y se convertirían en gallinas, que podría vender a cambio de otra cosa. Pero mientras ríe pensando en lo acaudalada que será, deja caer la olla y pierde sus bienes y esperanza. La analogía entre estos negocios y los que le proponen a Lucanor en la situación del marco queda establecida por una imagen que remite al huevo y la gallina. Que tantas cosas son las que nacen unas de las otras, que al cabo es muy gran fecho además. Hacia el final del ejemplo, Patronio pone nuevamente un signo igual entre los negocios especulativos y los asuntos inciertos, y los versos finales apuntan a rechazar las vanas ilusiones de enriquecimiento. Cito: «A las cosas ciertas vos comendad, y a las cuitas vanas vos dejad». Además, se agrega una valoración subjetiva sobre quienes son precavidos al llamarlos de buen seso. Cito: «Siempre oí decir que era buen seso tenerse omne a las cosas ciertas, e non a las vanas usos». Por último, la referencia al personaje antimodélico como Truana implica una identificación de la persona misma con la práctica del embuste, el engaño, el plano de la ilusión, ¿sí? Lo que es imposible, como este ascenso social con el que sueña. Con esto paso al ejemplo 20. De lo que aconteció un rey con un omne que el dicho que faría alquimia, donde el rey es estafado por un golfín que dice que puede producir oro a partir de otros materiales baratos. En este ejemplo se ilustra la incertidumbre que podía significar una empresa mercantil de envergadura durante la Edad Media. Era necesaria la inversión de grandes sumas de dinero para enviar por tierra o mar mercaderes dispuestos a intercambiar productos locales por otros de lugares lejanos, especialmente de las especies, que luego se podrían vender a un precio mucho mayor. Si bien las ganancias eran cuantiosas, los riesgos eran innumerables, y las posibilidades de que los mercaderes nunca volvieran, sea por accidentes, faltos o enfermedades, eran muy altas. Esto sucede cuando el golfín convence al rey para que le costee la provisión del exótico y misterioso tabardíe, ingrediente supuestamente imprescindible para producir oro, pero que es un invento del pícaro. La estafa se consuma cuando se da la fuga al obtener el dinero, dejando en ridículo al rey frente a sus vasallos.
Asimismo, la posibilidad de realizar un negocio cuyo capital sea el dinero y pueda producir una multiplicación del mismo, por un dinero habría 10, dice Lucanor en el marco, es vista en sí misma como fraudulenta y falaz al homologarla a una actividad como la alquimia. Dix señala que esta comparación se utiliza, por un lado, para hacer inteligible una actividad novedosa y sospechosa para los nobles del siglo XIV, y por el otro, para acentuar el rechazo a quienes lo efectúan. Quien la practica transgrede leyes morales, y quien confía en sus resultados transgrede principios lógicos, carece de sabiduría, es omne de mal recaudo, como el rey engañado del relato. De este modo se refuerza otra dicotomía utilizada de manera ideológica. Es omne de buen seso, quien desconfía de los negocios vanos e inciertos, mientras que el de mal recaudo se deja engañar por los mismos. Muy bien. A partir del análisis de estos ejemplos, observamos que el texto efectúa un trabajo ideológico al mistificar el rechazo de origen experimental a la especulación, colocando las esperanzas de personajes como Doña Truana y el rey engañado en el plano de lo vano, la ilusión, lo incierto y el engaño. En contraste, el mantenimiento de la hacienda es presentado como lo más prudente y confiable, lo propio de los hombres racionales y de buen seso. De este modo, oponen una lógica de la acumulación y multiplicación del dinero, propia de la incipiente burguesía, a la concepción señorial acerca de la importancia del mantenimiento del patrimonio y los vasallos. Podemos leer entre líneas el temor de la nobleza de ingresar al terreno incierto de los negocios y de la circulación del capital, atado a los vaivenes de la fortuna, en el que es posible que incluso un gran noble vea tambalear su poderío. En esto se ve el temor a una movilidad social capaz de quebrar el rígido régimen estamental tripartito de la sociedad feudal, fenómeno que efectivamente empezaba a desarrollarse. Como señala Dix, el fenómeno de la especulación financiera resultaba amenazante y sospechoso para la nobleza. Cito: a comienzos del siglo XIV en la península, esa actividad financiera forma parte, en cambio, de una nueva realidad que no posee todavía un nombre, pero cuya presencia, para una clase señorial que solo reconoce la herencia, la conquista de la tierra o los privilegios reales como fuente de poder económico, tenía que resultar, por lo menos, amenazante y sospechosa. Además, durante este siglo, las penurias económicas y la inestabilidad política provocan una disminución generalizada del ingreso y el aumento de la conflictividad social, tal como afirma el historiador Baldión Baruque. Como consecuencia de la crisis del siglo XIV, crisis económica, social, demográfica, religiosa y política que se manifiesta en toda Europa occidental y en Castilla, la nobleza ve disminuido su margen de ganancia. Ante esto, intentaban paliar esta merma a través de distintas estrategias que contribuían a la inestabilidad política y social, tales como imponer un nivel mayor de explotación al campesinado, mediante aumentos tributarios, el empeoramiento de los contratos de corto plazo, el uso de la violencia y el bandolerismo o la solicitud de mayores rentas y tierras al monarca. En este contexto, el Conde Lucanor funciona como un dispositivo didáctico e ideológico que apuntala un orden feudal propio de la clase a la que pertenece don Juan Manuel, pero que ya se veía desafiado por un proceso de crisis. Como afirma Spinner Núñez, representa una reacción aristocrática a la crisis del siglo XIV, que es característicamente tradicionalista. La clase dominante en una época de crisis mira hacia el pasado en busca de soluciones oficiales. Asimismo, mediante la forma de la colección de relatos enmarcados de estilo tradicional, se impone esta visión parcial como una ética universal. No obstante, por detrás de la trabazón aparentemente acabada entre los apólogos, los marcos y las moralejas que se pretenden intemporales, se vislumbran las tensiones entre distintos actores sociales de la época. El texto hace esfuerzos por guiar a los lectores hacia una determinada interpretación, pero reconociendo plenamente que esta resulta opaca, cambiante y engañosa. Evidencia de un mundo en crisis. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Y bueno, damos paso entonces a la tercera comunicación del día, que estará a cargo de mi querida colega Gladys Lizabe, que es profesora titular de Literatura Española Medieval en la Universidad Nacional de Cuyo y compañera de muchas aventuras académicas
en mucho tiempo. Esta vez nos va a hablar de si doña Blanca quiere más, Blanca Núñez de Lara, tercera esposa de don Juan Manuel. Adelante, Gladys. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar en este congreso y antes de comenzar, felicitaciones a la Comisión Local Organizadora porque nos ha permitido reunirnos para hablar de lo que siempre nos ha unido, que es la literatura española. En esta ocasión, entonces, voy a comentar y voy a reflexionar acerca de la tercera esposa de don Juan Manuel, doña Blanca Núñez de Lara. Las mujeres ocuparon un lugar destacado en el mundo personal y público de don Juan Manuel, y cada una en su medida y momento impactó en la vida y obra política y literaria del magnate castellano. Su abuela, doña Beatriz de Suabia, lo dotó de una conciencia imperial. Su madre, Beatriz de Saboya, le marcó el camino para su orgullo de clase. Sus esposas lo incluyeron en la línea de la realeza más alta y sus hijas, sobre todo Constanza Manuel, que llegó a ser reina de Portugal, y Juana Manuel, que lo fue de Castilla, le posibilitaron acceder por descendencia femenina a 2 tronos de los reinos de la península ibérica a los que él directamente no había podido. De esas mujeres nos interesa en esta ocasión la figura de Blanca Núñez de Lara, 1311-1347, su tercera esposa, madre de la futura reina consorte Juana Manuel, que ha permanecido mayormente en las sombras en el discurso juanmanuelino, excepto probablemente por su presencia en los testamentos de él. En este marco, la presente comunicación se propone revisitar el linaje de los Lara para contextualizar en una primera entrega a la presente el significado de la llegada de doña Blanca a la vida y al linaje de don Juan Manuel en forma tal de seguir recomponiendo, como hace tiempo que lo hago, la genealogía de sus mujeres cercanas, que en este caso habla desde los silencios y las omisiones en el discurso del autor. Entonces tengo 4 secciones, vamos a hacer una pequeña introducción, una brevísima historia abreviada de los Lara, voy a hacer una brevísima presentación de los Lara en el discurso de don Juan Manuel y unas reflexiones finales con conclusiones parciales sobre doña Blanca Núñez de Lara. Don Juan Manuel tuvo 3 mujeres legítimas, de las que enviudó sucesivamente. En primer lugar, la famosa Isabel de Mallorca, hija de Jaime de Mallorca y de Esclaramonde de Foix, quien falleció en 1300 con un matrimonio que se extendió entre 1299 y 1300 y del que no tuvo descendencia. En un segundo lugar, pasada ya más de una década, en 1311 o 1312 aproximadamente, se casó con Constanza de Aragón, que era la hija del famoso rey Jaime de Aragón y de su segunda esposa, Blanca de Sicilia, de quien tuvo, al menos con seguridad, a Beatriz y a Constanza. Esta Constanza que se iba a casar con el infante Pedro, futuro rey de Portugal. Nuestra Constanza esposa lo dejó viudo en 1327. Para su tercera boda dejó pasar 2 años y en enero de 1329 contrajo nuevas nupcias, no ya con hija de reyes como en los 2 primeros casos, sino con Blanca Núñez de Lara, integrante de la poderosísima familia de los Lara. Con ella tuvo a Fernando, nacido alrededor de 1332, que es el destinatario del libro Infinido, y a Juana Manuel, quien no fue destinataria, al menos explícita, de ninguna obra de su padre, y que ya muerto este en 1348, casó con el futuro rey Enrique, gracias a los tejes y manejes de una de las mayores enemigas de don Juan Manuel, como fue doña Leonor de Guzmán, que era la concubina real de Alfonso X.
A esta Leonor de Guzmán él mismo calificaba de mala mujer. Este último casamiento, doña Blanca, don Juan Manuel, sin duda, marcó el futuro monárquico de don Juan Manuel, ya que le hizo lograr lo que siempre había ansiado, ocupar el trono de Castilla, aunque más no fuera por cabeza femenina. Entonces, en este marco, la brevísima historia abreviada de los Lara. Desde el siglo XII, los Lara eran parte del panorama literario, político y social de Castilla y León, especialmente desde las remotas épocas del reinado de Alfonso VI, el del mío Cid. Como ha estudiado Antonio Sánchez de Mora, ya existían tempranas narraciones medievales alusivas a los miembros de este linaje, en una genealogía creída y atribuida a los jueces y condes de Castilla y que se refrendaba con el Candar de los 7 infantes de Lara y el Riepto de Zamora. Estas leyendas, incorporadas a diversas crónicas del período alfonsí y junto con distintos romances, como ha estudiado Vicente Beltrán, aseguraron un lugar de dignidad y prestigio literarios al linaje de los Lara. En el ámbito político fue Gonzalo Salvadores, conde de Lara y cabeza del linaje en el siglo XI, acompañante fiel de Alfonso VI, y quien junto con otros nobles castellanos murió a traición por su rey en 1082. También lo fue González Núñez de Lara, muerto hacia 1106, que lo apoyó contra los musulmanes. Además, el linaje participó activamente de los procesos de repoblación, según testimonia la crónica de la población de Ávila, que dice: en la primera Puebla vinieron gran compañía de buenos hombres de Lara, venían delante a poblar Ávila, fin de cita. El prestigio, poder y demarcación de las tenencias familiares eran tales que este linaje nobiliario figuraba como de Castelecomes, es decir, de los condes de Castilla, cuando ya Castilla era un reino y no un condado. Sin embargo, los vínculos de lealtad de los Lara hacia la corona no fueron estables ni permanentes. Rebeldes se vincularon infructuosamente con Alfonso IX de León, y sufrieron muerte y exilio. Y ya en las primeras décadas del siglo XIII se opusieron fieramente a la reina Berenguela, la bisabuela de don Juan Manuel, que heredó el trono de Castilla cuando murió su hermano menor. Desde ese 1217, Berenguela correinó con su hijo Fernando, padre del futuro Alfonso X, y los Lara se opusieron tenazmente a ambos. Sin embargo, Nuño González de Lara, hijo de uno de los insurrectos, se convirtió en amigo de la infancia del futuro Alfonso X, mostrando nuevas formas de vinculación real con las viejas estirpes nobiliarias y como forma de rehabilitación de la familia rebelde. Ahora bien, durante la adultez del rey sabio, Nuño se convirtió en miembro clave de su corte y de su ejército. Colaboró con el rey sabio en su lucha en la frontera portuguesa. En la corte también demostró su lealtad en instancias álgidas del enfrentamiento que tuvo Alfonso X con su madrastra Jeanne de Dampmartin y las tierras y posesiones que ella había adquirido en Andalucía. Por ello, Alfonso X le reconoció sus lealtades con mercedes y concesiones frente a los Haro, otra poderosísima familia aristocrática. Sin embargo, hacia mediados de 1264, la buena estrella de Nuño, ese amigo de siempre de Alfonso, empezó a opacarse. Jerez, que estaba a su cargo, cayó en manos musulmanas y cuando a finales de 1260 Alfonso X pretendió en cortes en las que incluso participó don Manuel, el padre de don Juan Manuel, anular el tributo que pagaban los reyes de Portugal, la voz cantante del poderoso Nuño González de Lara se le opuso. Hacia 1268 los Lara
se habían sumado a una red contra el rey sabio que incluía musulmanes, a los aros y al infante don Felipe, uno de los hermanos del rey sabio disconforme con sus políticas y que había intentado involucrar al famoso rey Jaime de Aragón, quien sagazmente, según el relato de las crónicas, se mantuvo al margen de la discordia. Hacia 1270, Nuño y sus seguidores rebeldes se habían hecho fuertes en Lerma, centro neurálgico del linaje y de sus posesiones, y de un gran valor estratégico a orillas del río Arlanza. Allí, en Lerma, se casó décadas después don Juan con doña Blanca. Ya durante el reinado de Sancho IV y de su hijo Fernando, la fragilidad de las relaciones monarquía-Casa de Lara continuó con intentos, según crónicas de estos reinados, de asesinatos de miembros del linaje aristocrático ordenados por la corona. Ahora bien, si los documentos de la época fundacional del linaje Lara son con frecuencia contradictorios, las crónicas del 14 ofrecen distintas versiones de personajes y hechos relacionados con su genealogía. Algunas ciertamente atestiguan que Juan Núñez el Gordo casó con Teresa Álvarez y tuvieron 5 hijos: Álvaro, Juan, Nuño, Juana Núñez, la Palomilla y Teresa Núñez. ¿Por qué nos interesa esta Juana Núñez la Palomilla? Porque es la suegra de nuestro escritor, que según la crónica del rey Sancho fue criada en la casa de este rey por su esposa la reina María de Molina. Los Lara, ya llegados al siglo XIV y a la minoría de Alfonso XI, se relacionaron con don Juan Manuel, quien estrechó vínculos políticos y personales específicamente con don Juan Núñez de Lara. ¿Por qué? Porque durante la minoría del rey Alfonso X se unieron y apoyaron al infante don Juan como tutor del niño rey, frente a la tutoría que ejercían la reina doña María de Molina y el infante Pedro. En 1315, don Juan Núñez de Lara falleció durante el desarrollo de las Cortes en Burgos sin descendencia. Y la crónica de Alfonso XI asevera que fue decisión colectiva nombrar a Juan Núñez, cuñado de don Juan Manuel, cabeza de linaje. Además, en esta crónica se especifica los miembros de la primera línea de la noble estirpe Lara. Y ahí aparecen los progenitores de doña Blanca, que son su madre Juana, apodada la Palomilla, y su padre Fernando de la Cerda. Este Fernando de la Cerda era nieto de Alfonso X e hijo de aquel infante Fernando llamado de la Cerda por un mechón de cabello que tenía de nacimiento en el pecho, que debió acceder al trono si no hubiera sido por Sancho IV. Don Juan Manuel entroncaba entonces, aunque de manera colateral y por línea femenina, con el linaje bendito de Blanca, que le aportaba también la línea disciplinadora de la Casa Lara que don Juan Manuel apoyaba frente a los desmanes de la monarquía. Ambos linajes compartían una línea ideológica semejante de contención de la política real de su tiempo, como los sucesos y el discurso juanmanuelino demostraron. De esta línea femenina de los Lara nacería doña Blanca, que heredó unos derechos y una legitimidad en la que se unía la antigüedad del clan, la riqueza y el poder de los ricos hombres procedentes de los señorías de Vizcaya y de Lara, estratégicos, por cierto, en el panorama político de la época y para los intereses y la conciencia linajística de don Juan Manuel. De este matrimonio de doña Blanca y don Juan Manuel nacería Juana Manuel, y por su boda con Enrique de Trastámara, dichos señoríos se integraron por línea femenina a la corona castellana. Ahora bien, en el penúltimo apartado,
Miembros de la Casa de Lara aparecen mencionados al menos en 4 ocasiones en Don Juan Manuel. La primera vez es en el capítulo 60 del Libro de los Estados, en el que Julio recuerda el primer consejo de castigo que don Juan diera a don Juan Núñez, su cuñado, sobre el bien obrar, que luego será tópico enfatizado en cada uno de sus discursos. Aparecen también en el capítulo 6 y 7 del libro Infinido, cuando don Juan Manuel confirma a su hijo don Fernando la superioridad linajística, cito, de los Vizcayas et de Lara, que son de mayor estado e más vuestros parientes, señorío que claro está, fueron heredados por su esposa Blanca. Una tercera mención doble de los Lara se halla en la tercera razón del libro de las 3 razones. ¿Por qué? Porque aparece el linaje masculino y femenino articulado en la figura, cito, de don Nuño, fillo de don Juan Núñez, y en la acotación, hermano de esta doña Juana, mi suegra. Y por último, aparecen también en el segundo testamento de don Juan Manuel, específicamente, aparece doña Juana y Juan Núñez, su antiguo aliado, que han roto relaciones, y don Juan Manuel le prohíbe a su hijo Fernando cualquier contacto hasta cumplir los 20 años con esta rama del linaje Lara, cito, so pena de la mi bendición. Y ahora las conclusiones parciales. Cuando en el siglo XVII Luis de Salazar y Castro redactó los 4 tomos de la historia genealógica de la Casa de Lara, la veneró como, cito, una de las más excelentes, más gloriosas, más autorizadas de la familia de mayor mérito y esplendor propio, fin de cita. En esa categoría entraban sus varones y también sus mujeres, entre ellas doña Blanca. Su boda fue acordada por su madre, la Palomilla, según dicen, cuando Alfonso XI se dirigía a Portugal para casarse con la infanta María, estando Constanza Manuel presa en Toro y siendo Leonor de Guzmán ya su concubina real. Y desde 1329, Blanca y Juan Manuel vivieron una de las etapas más intensas en la que la vida, el patrimonio y la escritura juanmanuelinas estuvieron al servicio de su lucha contra Alfonso XI y a la definición de sí mismo como sujeto íntimo, político, histórico, literario. A partir de los 18 años, Blanca fue la esposa de un hombre político y un escritor casi cincuentón, tenía 47 años, 2 veces viudo, con una compañera conocida alrededor de 1320, Inés de Castañeda, y con una hija, Constanza Manuel, hijastra de Blanca y 5 años menor que ella, que fue la causa y el efecto de los agravios públicos y privados más feroces que su esposo recibiría y que consumió la mayor parte de su esfuerzo público, político y privado y de su poderío económico hasta 1340, cuando el magnate castellano vio casada a su hija Constanza con el infante Pedro, futuro rey de Portugal. Como esposa, doña Blanca Núñez de Lara vivió bajo el signo del enfrentamiento monárquico y aristocrática, y su vida demostró que las dinámicas políticas tenían como centro y en sus márgenes a las mujeres, fueran ellas objetos y o sujetos de las tensiones y juegos que el poder creaba entre reyes y la estirpe castellana de primer nivel, en este caso los Lara, de la primera mitad del siglo XIV. Para don Juan Manuel fueron 18 años de matrimonio con Blanca, porque con Constanza fueron 15, y coincidieron con la elaboración y o conclusión de varias de sus mejores obras, los estados, el Lucanor, el primer prólogo general, las 3 razones, el Infinido, la Asunción de la Virgen. Como conclusión, sin duda, la Casa de Lara, con nombre de mujer, ofreció un inmenso rédito personal, social,
político y estamental para don Juan Manuel, ya que como linaje antiguo poseía una estirpe que merecía ser recordada. A dicha memoria del linaje, don Juan Manuel la elaboró en la realidad de su vida y muy tenuemente en varios de sus libros. Esa nueva familia que remontaba su ascendencia hasta los condes de Castilla le aportó una memoria nobiliaria pergeñada en ideologías y hechos compartidos y le demostró que la solidaridad linajística de los grandes clanes también se construía en la ejemplaridad de sus mujeres, modelo misteriosamente silenciado con muchos interrogantes y en el cual don Juan Manuel inscribió a su tercera esposa, doña Blanca Núñez de Lara. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. A ustedes. Bueno, pasamos entonces, vamos a cerrar esta sesión entonces con mi comunicación que lleva por título Altrobiografía Juan Manuelina, la emergencia del sujeto en la Baja Edad Media castellana. El tema puntual que trataré en esta ocasión se inscribe en una investigación de más largo aliento que tiene como objeto central el estudio de las configuraciones narrativas del sujeto en su proceso de emergencia durante la Baja Edad Media. También debo aclarar que he tenido que reducir este trabajo a dimensiones de acuerdo con los límites de la ponencia en cuanto al tiempo, así que está en el límite de la inteligibilidad y ya me estoy disculpando de antemano. Como marco general de este caso particular que me ocupa hoy, puedo apuntar que las estrategias discursivas con las que los autores hicieron frente a las interpelaciones de la profunda crisis del siglo XIV pusieron en primer plano la reflexión en torno del sujeto, en primera instancia política, sea este el príncipe, el noble, el súbdito o el ciudadano, y también del propio sujeto enunciador, que bajo las figuraciones del sabio y del consejero se anima a narrativizar el yo de quien escribe. Si en el siglo XIV, esa época angustiada por la inestabilidad de las cosas y la fragilidad de las palabras, las materias parecen agotadas y la imaginación exhausta, el repliegue de la escritura sobre sí, su tendencia autorreferencial, dio paso a nuevas invenciones. La concepción del autor como creador de una obra fruto de su empeño individual, la invención de la literatura como objeto de reflexión y como materia específica de la expresión poética, y la invención del libro como medio de presentación de la obra y de su autor en su plena individualidad. Estas novedades se dan en tierras ibéricas siempre bajo el modelo de la vida, una impronta biográfica que encontramos en la ficción caballeresca. El libro del caballero Cifar es la historia de su vida y la de su familia, las historias del caballero Plácido y del rey Guillermo también. También en la pseudo autobiografía amorosa que vertebra esa obra inclasificable que es el libro de Buen Amor, en el nuevo formato de la crónica real, derivada en el ámbito castellano de un complejo proceso de particularización y segmentación del amplio modelo universalista de la crónica general de Alfonso X el Sabio, y cuyos nuevos límites son los hitos biográficos de la coronación y del entierro de cada monarca. No hay mejor lugar donde analizar el fenómeno de la textualización de una vida que en lo que podemos llamar escrituras del yo, cuya forma canónica es la autobiografía. El caso de las letras castellanas es especialmente interesante para indagar en esta problemática por la lentitud con que se produjo la emergencia del sujeto, la manifestación del yo en relación con otras tradiciones culturales y literarias europeas, como la francesa y la italiana. Hasta los comienzos del siglo XIV, las letras castellanas estaban dominadas por los fenómenos de la anonimia, del anonimato, o por la atribución de las obras a un hombre del que solo tenemos escasos datos biográficos, como Berceo,
o en muchos casos ninguna información biográfica, como por ejemplo Lupus de Moros, supuesto autor de La razón de amor. De allí que el caso de don Juan Manuel sea verdaderamente inusitado. Hay pruebas suficientes de que él es efectivamente el autor de las obras que se le atribuyen. Hay en esas obras manifestaciones explícitas de su voluntad y de su conciencia de autoría. Y por último, conocemos con bastante detalle su biografía por tratarse de un personaje histórico de primer orden en la primera mitad del siglo XIV. No es de extrañar que en un escritor de esta alcurnia se den las condiciones de posibilidad de emergencia de una escritura del yo. Habría dos dimensiones en las que ese yo se está manifestando textualmente. Una tiene que ver con las circunstancias de la enunciación, es decir, con los procedimientos mediante los cuales una voz subjetiva asume la palabra y se identifica con un discurso que interviene en las contiendas discursivas de su tiempo. La otra tiene que ver con el contenido del enunciado, cuando ese yo habla de sí mismo, de su vida, en términos narrativos. En otras ocasiones se han analizado ciertos lugares de sus obras que constituyen claros indicios de lo que Fernando Gómez Redondo llamó voluntad de autoría. También he indagado su inusitada conciencia metaliteraria y con ella su capacidad de jugar creativamente con las convenciones formales de la situación de escritura. Dimensión formal donde la operación de inscripción del sujeto autoral en el texto adquiere perfiles más sofisticados y sorprendentes. Del análisis del modo concreto en que don Juan se constituye en autor de una obra e inscribe su subjetividad en el texto y en la historia, surge que esa operación se da en un marco institucional y estamental muy preciso. Universidad, corte regia, corte nobiliaria, y de acuerdo con tradiciones discursivas firmemente asentadas en la cultura manuscrita medieval. Es, por tanto, un cruce de condiciones histórico-sociales y de preocupaciones formales sobre el acto concreto de escribir y de enunciar un discurso de aspiraciones didácticos ejemplares el que sostiene toda esta operación, mediante la cual un miembro de la alta nobleza castellana con ambiciones literarias logra permear toda su obra con su subjetividad, interviniendo en ella como personaje, como autoridad y finalmente como autor. La segunda dimensión, referida al plano del enunciado, es la que más nos interesa porque entramos en el terreno específico de la autobiografía. Lo que vemos en este caso es un proceso complejo y oblicuo mediante el cual el autor se anima a hablar de sí. Para abordar esto tenemos que retroceder a sus comienzos como escritor. Don Juan Manuel decide dedicarse a las letras en una edad madura, alrededor de los 40 años, y en un momento de su carrera política muy especial, cuando consigue el máximo de su poder. Al morir en una campaña en 1319 los regentes del reino, los infantes don Juan y don Pedro, llega finalmente la hora de don Juan Manuel, que se convierte en tutor del rey y comparte la regencia con el infante don Felipe. Desde ese momento y hasta la mayoría de edad de Alfonso XI, es decir, entre 1320 y 1325, don Juan Manuel alcanza su máximo poder en Castilla. Esa es la etapa en que comienza a incursionar en la actividad literaria. Y lo hace tomando como primer modelo la producción literaria patrocinada por su tío, el rey Alfonso X el Sabio. Es muy probable que haya entrado en contacto y consultado in extenso la obra de Alfonsí en la ciudad de Semilla, donde estuvo frecuentemente durante el periodo de su regencia y aún en años posteriores. Sin embargo, no se le escapa que su actividad literaria genera críticas entre sus contemporáneos. Para una persona que ha tomado las riendas del gobierno en una época tan turbulenta, no parece lo más atinado que justo entonces se dedique a escribir libros. Si bien gracias a su madre y sus tutores ha recibido una excelente educación, no es un letrado, jamás ha pisado una universidad y no posee la formación latina ni el entrenamiento formal que lo habilite para el tratamiento de materias arduas como las derivadas de las controversias religiosas, por ejemplo.
De alguna manera necesita hablar de sí para justificarse, para validar su decisión ante cortesanos y letrados de su tiempo y lugar. Pero ante la imposibilidad de hacerlo directamente, elige el camino oblicuo de hablar de su modelo. En efecto, en los prólogos a la crónica abreviada y al libro de la casa, únicas obras conservadas del periodo inicial de su producción, don Juan Manuel traza una semblanza de Alfonso el Sabio. Y paso a citar en extenso esos pasajes, ¿no? El muy noble rey don Alfonso, porque los grandes fechos que pasaron, señaladamente lo que pertenece a la historia de España, fuesen sabidos y no cayesen en olvido, fizo ayuntar los que falló que cumplían para los contar. Y tan cumplidamente y tan bien los pone en el prólogo que fizo a la dicha crónica, donde le sopo, que ninguno no podría ir más decir ni aun tanto ni tan bien como él. Esto por muchas razones. Lo uno por el muy gran entendimiento que Dios le dio, lo al por el gran talante que había de hacer nobles cosas y aprovechosas, lo al que había en su corte muchos maestros de las ciencias y de los saberes a los cuales él hacía mucho bien, y por llevar adelante el saber y por noblecer sus reinos. Cafallamos que en todas las ciencias fizo muchos libros y todos muy buenos. El oal porque había muy gran espacio para estudiar en las materias de que quería componer algunos libros. Camoraba en algunos lugares un año, y dos, y más, y aún, según dicen los que vivían a la su merced, que fablaban con él los que querían, y cuando él quería, y ansí había espacio de estudiar en lo que él quería hacer para sí mismo, y aún para ver y exterminar las cosas de los saberes que él mandaba ordenar a los maestros y a los sabios que traía para esto en su corte. Este muy noble rey don Alfonso, entre muchas nobles cosas que hizo, ordenó muy cumplidamente la crónica de España y púsolo todo cumplido y por muy apuestas razones en las menos palabras que se podía poner. En tal manera que todo hombre que la lea puede entender en esta obra, en las crónicas que él compuso y mandó a componer, que había muy gran entendimiento y había muy gran talante de acrecentar el saber, y codiciaba mucho la honra de los sus reinos, y que era alumbrado de la gracia de Dios para entender y hacer mucho bien. Esta es cita de la crónica abreviada, y en el libro de la casa agrega: entre muchos cumplimientos y buenas cosas que Dios puso en el rey don Alfonso, puso en él su talante de acrecentar el saber cuanto pudo, e fizo por ello mucho, así que no se falla que del rey Ptolomeo acá, ningún rey ni otro hombre tanto ficiese por ello como él. Y tanto codició que los de los sus reinos fuesen muy sabidores, que fizo trasladar en este lenguaje de Castilla todas las ciencias, también de teología como la lógica, y todas las 7 artes liberales como toda la arte que dicen mecánica. Otro sí romanzó todos los derechos eclesiásticos y seglares. ¿Qué vos diré más? No podría decir ningún hombre cuánto bien este noble rey fizo señaladamente en acrecentar y alumbrar el saber. Como puede verse, es una semblanza marcadamente laudatoria, algo que no nos asombra hoy, conociendo el enorme valor de la empresa cultural Alfonsí, pero sí resulta asombrosa en el momento en que se hizo. Este elogio se destaca contra la opinión dominante en su tiempo, que hacía al rey Alfonso culpable de los males sufridos por Castilla durante el último medio siglo, sea por su aventura imperial o por su afición a las letras y a las ciencias en desmedro de los asuntos de Estado. Al ir contra la corriente, don Juan Manuel reivindica para sí una comprensión más certera y profunda de la actividad cultural de su tío. Él puede ver algo que los demás no ven, y ello lo amerita como su más digno heredero. En efecto, si atendemos a los párrafos citados, don Juan Manuel no pierde de vista los objetivos políticos del buen gobierno: buscar la honra de sus reinos y que los de sus reinos fuesen muy sabidores.
Dicho en términos modernos, acrecentar el prestigio del país y elevar el nivel educativo de sus habitantes. Por lo tanto, la actividad cultural es vista como un medio para el buen gobierno y no como una distracción o un obstáculo. Al mismo tiempo, se mencionan medidas concretas y eficaces para tal fin. La reunión de científicos y sabios en su corte, la reducción de la itinerancia de esta misma corte mediante estancias prolongadas en lugares adecuados, el involucramiento directo del monarca en la tarea intelectual. Pero hay un pasaje que delata un segundo o tercer propósito en esta semblanza. Al mencionar la redacción de la obra historiográfica Alfonsí, específicamente la historia de España, elogia su estilo en estos términos: "Epúsolo todo cumplido en por muy apuestas razones, en las menos palabras que se podía poner". Cualquiera que lea los testimonios conservados de esa obra difícilmente encontrará estas virtudes, menos aún en la versión que el propio Don Juan ha leído y se propone resumir, pues como la crítica ha demostrado, se trata de una refundición post-Alfonsí armada poco antes de que Don Juan la leyera, más de 30 años después de la muerte del rey sabio. En cambio, el estilo que se elogia es aquel al que aspira el propio Don Juan Manuel, según declara en el Libro de los Estados a través de los personajes Julio y Joás. Y ahí se manifiesta en el Libro de los Estados cuál es ese ideal: escribir declaradamente, pero en las menos palabras. Esto al margen de otras autoalabanzas a su estilo, como escribir a las más hermosas palabras, que dice y está presente en otros prólogos de sus obras. Y ahí caemos en la cuenta de que los términos en que describe la figura del rey sabio hablan tanto de las virtudes del elogiado como de las habilidades del elogiador, cuyo intelecto ha penetrado el significado político y cultural de la empresa Alfonsí. En estos prólogos, el rey sabio y su sobrino aparecen aunados por un mismo destino político y una misma virtud intelectual: fazer libros. De este modo, Don Juan ocupa finalmente el lugar político, intelectual de Alfonso y desde allí se asume finalmente como autor. Más allá de eso, lo que me interesa subrayar es que esta semblanza positiva del rey sabio constituye, en rigor, un caso avant la lettre de lo que se denomina altrobiografía, una estrategia textual por la cual un autor escribe la biografía de otro en el que proyecta las virtudes y las características que él valora en sí mismo. Es decir, está proyectando una suerte de autobiografía o de autorrepresentación en el relato biográfico o la semblanza de otro. Dicho de otro modo, en este momento de tímida emergencia de un sujeto que habla de sí, vemos que la operación necesita todavía de una doble mediación. La primera es hablar de sí hablando de otro en quien se proyecta. La segunda será hablar de sí a través de las categorías de operaciones de la ficción. Podemos preguntarnos, para terminar, por las condiciones de posibilidad del relato altrobiográfico, autobiográfico, en la Castilla de la primera mitad del siglo XIV. Y lo que el caso de Don Juan Manuel nos enseña es que solo la pertenencia a lo más elevado de la élite señorial habilita la posibilidad de un hablar de sí. Esta pertenencia es lo que permite esta escritura del yo enmascarado en un falso él. Pero habría algo más, ya del orden de la motivación. El conflicto central de su vida pública, la trampa en que cae por confiar en el compromiso de matrimonio del rey con su hija, su airada reacción ante tamaño deshonra, la guerra civil resultante, extendida con sus idas y vueltas por 10 años, que necesitará de la intervención del delegado papal y de otros gobernantes peninsulares para buscar una resolución, resulta ser el móvil fundamental para este prodigioso trabajo de escritura extendido a lo largo de varias obras: Libro de los Estados, El Conde Lucanor, El Libro Infenido, Libro de las Tres Razones. Obras en las que el elemento biográfico es a la vez representación textual de un yo ejemplarizado y autojustificación de un accionar político y de una postura ideológica. La emergencia del sujeto y la construcción de una biografía se dan, pues,
en el seno de las contiendas políticas y discursivas que atraviesan la crisis del siglo XIV. Muchas gracias. Bueno, nos hemos portado todos muy bien en cuanto al tiempo, así que nos quedan aquí unos 15 minutos para preguntas, comentarios, así que abrimos esa instancia. El que quiera abre el micrófono y habla. ¿Puedo hacer una pregunta? O varias preguntas. Bueno, primero, ha sido una mesa magnífica, o sea que todas las ponencias realmente han aportado muchos elementos interesantes y tengo un montón de preguntas, pero voy a limitarme. Y primero, quisiera hacerte una pregunta, Leonardo, acerca de este concepto de autobiografía que propones, que me parece muy interesante. Yo vería una semejanza entre este concepto y el propio argumento de autoridad, ¿no? que se emplea de forma tan frecuente en la Edad Media, cuando alguien tiene algo original que decir, lo protege, lo escuda detrás de una cita a un autor antiguo que le da una protección, que le da como un marco de enunciación ya hecho, ya determinado, y de cierta forma me parece que este concepto de autorretratarse a través de una figura ajena podría entroncar con este sistema de la cita de autoridad. ¿Qué te parece? Sí, evidentemente yo creo que forma parte del mismo elenco de estrategias, ¿verdad? Para autorizarse, ¿no? Para que un discurso logre autorizarse, ¿no? Debo decir que este es un concepto elaborado en la literatura más bien contemporánea. Son un par de autores italianos, especialistas en teatro contemporáneo, quienes plantearon esto. Por eso lo de altro, ¿no? Altrobiografía, que viene del italiano. Yo intenté usarlo como alterbiografía, pero me encontré que era un término que se utiliza para otra, ya es una noción que se venía usando con otro sentido, y entonces preferí mantener la formulación inicial italiana. Y llegué a ella también a través de Pedro Cátedra, que ya la usa precisamente para hablar sobre Enrique de Villena hablando de Virgilio, donde termina siendo don Enrique una estrategia similar, ¿no? Es decir, autojustificarse entre los debates que él enfrenta, hablando de Virgilio y proyectando en él las virtudes de las que se creía poseedor. De modo que esas son mis deudas en cuanto al concepto, pero que me parece a mí que es muy pertinente en el caso de don Juan Manuel, y como bien decís, forma parte de este tipo de estrategias, ¿no es cierto? Es notable una de las cosas que hemos venido repitiendo, se ha venido repitiendo mucho antes de nosotros, pero nosotros lo hemos comprobado y dicho, que es esa renuencia de don Juan Manuel a la cita de autoridad, o cuando la da, siempre suele estar equivocada, es algo vaga, ¿verdad? De modo tal que pareciera que mantiene el gesto de la búsqueda de esa autorización, en este caso, remitiéndose a un nuevo procedimiento, pero que evidentemente responde a la misma lógica, como vos bien decís, ¿no es cierto? La lógica de la cita de autoridad como apoyo de quien dice algo. Olivier, si tenés otras preguntas, adelante.
Tengo muchas, pero no quiero monopolizar la palabra. O sea que también, bueno, para añadir algo, ¿no? A lo que acabas de decir, en cuanto al elogio que encontramos, el elogio de Alfonso X en los prólogos de la Crónica Abreviada y del libro de la Casa, creo que después, ¿no? Del discurso laudatorio tan acusado que has leído, hay alguna alusión al final desastroso, ¿no? Del reinado de Alfonso. Creo que en la crónica abreviada es solo una alusión, mientras que en el libro de la Casa, ¿no? se insiste bastante, ¿no? en el daño, ¿no? que surgió después, ¿no? del final catastrófico del reinado, aunque no se dice qué tipo de daño es. O sea que sería una forma de elogiar a Alfonso y al mismo tiempo, bueno, ocupar su lugar de cierta forma, porque ya no está, ya no puede representar un modelo actualizado. Alguien tiene que actualizar este modelo, ¿no? Y a lo mejor don Juan Manuel puede tener esta función o cree poder tener esta función. No sé. ¿No? Sí, justamente esa parte final que, bueno, por razones de espacio tuve que recortar, ¿no es cierto? Eh, yo la interpreto de la siguiente manera. Cuando habla de, bueno, del final desastrado del reinado de Alfonso el Sabio, en los dos casos los remite al juicio de Dios, digamos, a un designio divino inescrutable, ¿no? Es decir, no menciona causas políticas o terrenas concretas, errores políticos o fallas de gobierno, digamos, que provocaron ese mal final, sino que, digamos, ahí hubo una sanción inescrutable de Dios que llevó a eso. Y yo lo pongo en relación con el prólogo del libro del Caballero y del Escudero, en donde cuando don Juan Manuel dice que escribe ese libro en un momento en que él está sufriendo también un perjuicio en términos políticos, porque venía de una situación de gran bienandanza, dice, y por estos designios divinos inescrutables, él se ve ahora en ese doloroso y triste tiempo, ¿no? Que es lo que le provoca insomnio y demás. También es notable cómo se da ese juego eufemístico por el cual la derrota política nunca se debe a la habilidad de los enemigos, sino a un designio sobrenatural, ¿no es cierto? Y ahí también yo creo que encuentra la manera de unir su propia situación política desventajosa del periodo de sus grandes obras con ese momento final difícil de Alfonso el Sabio. Yo creo que de algún modo, al menos en ese momento de la escritura del libro del Caballero del Escudero, y que es algo que va a cambiar, porque todo esto termina en el libro de las Tres Razones, en donde Alfonso el Sabio es poco menos que un intrigante y un asesino, ¿verdad? Ahí sí va a cambiar completamente la visión, pero hasta esta etapa todavía estos avatares biográficos de Alfonso el Sabio parecieran servirle para seguir él mostrándose como una figura paralela, ¿no es cierto? Por supuesto que en el momento en que él todavía está en su periodo hegemónico en términos políticos, evidentemente quien haya leído, haya tenido ocasión de llegar a sus manos o haya circulado esta semblanza que él escribe en Crónica Abreviada y el libro de la Casa, sí, por supuesto, funciona como aquí vengo y soy el modelo mejorado. Él insiste en que hace lo mismo en una dimensión más pequeña, ¿no? Él no tiene a su disposición el scriptorium regio, pero tiene su pequeña cancillería, ¿no? Y con eso le alcanza para llevar adelante esa obra, ¿no? Bueno, ¿puedo decir algo? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Adelante, Alejandra. Bueno, primero decirles que preciosas las lecturas, las ponencias, y me daban vuelta por la cabeza como todas a la misma vez, ¿no? Pensando que en todas apareció, sí, creo sí, unas ideas, ¿no? Que atraviesan en la escritura de Don Juan, que tienen que ver con el poder y el saber, ¿no? Con el poder y el saber. Y recordaba cómo trabaja Eloísa Palafox esa idea de lucha discursiva, ¿no? Ella dice que la ejemplaridad de Don Juan o el ejemplo como género, ¿no? Es utilizado como una estrategia para luchar discursivamente. Entonces me preguntaba, les quería preguntar a ustedes, a cualquiera, claro, ¿qué les parece esto? Digamos, si están todo el tiempo alrededor de Don Juan, ¿no? Como escritor, como un sujeto de época, estas dos ideas de el poder y el saber, pero además, ¿no? ¿Qué es para Don Juan el poder, ¿no? ¿Y qué es el saber? Porque de alguna manera, tal vez el poder está precisamente en el saber, que es lo que él todo el tiempo está tratando de demostrar y de demostrar, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, Agustina, Kaila, algo que decir. Es un tema muy amplio, como verás, Alejandra, para una respuesta breve, creo que ninguno podríamos llegar a formularla, pero ¿alguna idea al respecto? No, yo pensaba, no voy a decir nada novedoso, pero justamente que me parece que están íntimamente relacionados y que la sabiduría que se desprende del Conde Lucanor es eminentemente una sabiduría práctica de saber actuar en situaciones concretas, ¿no? Y esto está escenificado en el diálogo entre el Conde Lucanor y mi consejero a partir de cuestiones concretas y cotidianas de la vida del conde, justamente. Entonces, por un lado, es ese saber actuar. Por otro lado, es ese saber leer las situaciones concretas y discernir, como desarrollar un poco el trabajo de Kaila, ¿no? Entre qué es un disfraz, qué es una máscara, qué es lo verdadero, cuáles son los buenos consejeros, cuáles son los malos consejeros, cuáles lo van a llevar a la ruina, al conde, o cuáles lo quieren estafar, engañar, y en quiénes sí puede confiar el conde, ¿no? Pensaba un poco en eso, justamente. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Está esa dimensión pragmática del saber y aún del discurso ejemplar muy en primer plano, ¿no es cierto? Muy en primer plano aquí. Hay un artículo de el medievalista portugués José Matoso, que, bueno, no me voy a acordar ahora justamente el nombre, pero bueno, prometo hacerlo circular, pero es un hermoso artículo porque es un artículo que se basa en historia de la filosofía, es decir, está planteando el problema de la crisis del siglo XIV. El trabajo apareció justamente en un libro colectivo sobre la crisis del siglo XIV. Y allí plantea como título general de la teoría de la práctica. La crisis del siglo XIV llevó la especulación filosófica, sería, digamos, estoy reduciendo el argumento del artículo salvajemente, pero sería, ¿no?, que la especulación filosófica sufre un pasaje, y hasta un pasaje traumático, de la teoría a la práctica, ¿no? De los grandes sistemas filosóficos de raíz aristotélica del siglo XIII a una especulación filosófica en el siglo XIV
puramente enfocada en el tratamiento directo de los dilemas morales y de los problemas prácticos de la vida, ¿no es cierto? Como que la propia situación de la crisis lleva a una suerte de desánimo frente a la posibilidad de un conocimiento universal del mundo, y lo que queda es ocuparse de lo concreto, de las pequeñas cosas cotidianas, ¿no? Ya que el sistema que hace agua por todos lados, pareciera que ya no es un objeto que se pueda pensar como tal. Ese sistema general queda, de algún modo, su conocimiento queda obturado por lo impenetrable de los designios divinos. Es decir, detrás de todo esto está Dios, siguen diciendo, pero no estamos en condiciones de entender lo que pretende hacer, digamos, ¿no? ¿A dónde va el mundo? ¿No? Sabemos, todos creemos, se ratifica la fe en un Dios creador y un Dios que guía, ¿no?, de la acción de la divina providencia, pero lo que se pierde es la posibilidad de entender cuál es su lógica. Frente a eso, entonces, lo que nos queda es tratar lo inmediato, ¿no? Estoy resumiendo de manera muy impropia un trabajo excelente, pero me parece que ese sigue siendo el marco general, y a partir del cual podemos encontrar un principio de respuesta en lo que ha dicho Agustina y lo que mueve tu pregunta, Alejandra. Gladys, yo quería preguntarte, porque bueno, justamente te hemos escuchado hablar de Constanza Manuel y de las otras mujeres de don Juan Manuel que venís siguiendo desde hace rato, y entonces tenés un conocimiento de los datos linajísticos y demás que otros no tenemos tan claros, ¿no? Y entonces justamente este cuñado de don Juan Manuel, Juan Núñez de Lara cuñado, porque de algún lado nuestro querido Gabriel García Márquez sacó en 100 años de soledad, ¿no?, lo que parecía un acto de vanguardia de poner a todos los personajes los mismos nombres, cuando no ha sido otra cosa que repetir esta pésima costumbre de medieval que todos se llaman igual y después uno no sabe. Hay más o menos unos 20 Juan Núñez de Lara desde el siglo XII hasta el siglo XIV. Pero Juan Núñez de Lara, cuñado de don Juan Manuel, es el que llega a la época de Pedro y que cuando Pedro I se enferma es uno de los candidatos a convertirse en rey. Es todavía Exactamente, ese es el Juan III, porque es realmente complicadísimo, laberíntico, meterse en la historia de los linajes, porque los nombres se repiten en un reino, se vuelven a repetir en otro. Existieron varios Juan Núñez. El que estamos nosotros trabajando, que es el cuñado, es que, por ejemplo, Sánchez de Mora le pone numeritos y ayuda muchísimo. Es el número 3. Antes de que él acceda a ser cabeza de linaje, estaba el tío, que es el 2, que es justamente el que muere y no tiene sucesión, pero al que vos te referís es precisamente el número 3, que lo que es muy interesante es que realmente tiene mucha compenetración política con don Juan Manuel, le presta muchísima ayuda, pero llega un momento en que él y la suegra, doña Juana, se distancian de don Juan Manuel, y es cuando él, en el Segundo Testamento que publica en 1931 Mercedes Gaibroy de Ballesteros, que es muy interesante, le prohíbe a su hijo Fernando aceptar consejos de la abuela y de Juan Núñez, su gran amigo. Esa es otra de las futuras investigaciones. ¿Qué pasó con la suegra
de don Juan Manuel, porque cuando uno va y busca sobre ella, dicen que era una mujer de armas tomar. Incluso fue de tan armas tomar que cuando Alfonso XI, como había explicado antes, cuando se va a casar con María de Portugal, porque vos hiciste una referencia, está Constanza Manuel, se casa por cartas y a rehenes, pero como le convenía más casarse con una princesa extra castellana o extra leonesa, pone los ojos en María de Portugal. Entonces manda al papado que disuelvan el matrimonio por consanguinidad. Y mientras tanto la pone a Constanza Manuel prisionera en Toro. La pobre Constanza Manuel está casi 13, 14 años prisionera y don Juan Manuel no lograba que la liberaran. Que esto también es interesantísimo en relación con las mujeres que van a aparecer desde la ficción en el Conde Lucanor. Y entonces, cuando Alfonso XI se va a casar con María de Portugal, hay un grupo de gente que lo acompaña. Y en ese grupo que lo acompaña pareciera ser que va doña Juana Núñez de Lara. Y es ella la mente pensante del casamiento que va a ser con su hija y don Juan Manuel, que para mí ha sido un descubrimiento, porque yo no podía explicarme de dónde salía la idea que don Juan Manuel se casara con doña Blanca. Sin embargo, bueno, de ahí viene doña Juana, la suegra de don Juan Manuel. Esta que, bueno, la que llamaban la palomielia, ¿verdad? Exactamente, la palomielia. Si no me equivoco, además tenía fama de ser muy hermosa. Eso, que por eso también era el llamarla así, de la palomielia. Que yo no sé si es algo retórico, algo que ya en el discurso laudatorio de las mujeres de la nobleza existía o efectivamente era así. Porque otra también que era bellísima, que eso lo investigué cuando estudié a la mamá de don Juan Manuel. Ustedes saben que la mamá de don Juan Manuel también estaba en las sombras. Bueno, y empecé a investigar y resulta que se había pasado desde los 3 a los 18 años la vida en un convento, en el convento de Le Breton, que de ahí un poco me trato de explicar ese mundo tan austero en el que don Juan Manuel va a crecer cuando es pequeñito, aunque después se queda huérfano también de madre. Pero lo que es interesante en la vida de Beatriz de Saboya es que su mamá también en las crónicas de la casa de Saboya es alabada por la belleza que tenía. Así que, pero no he encontrado, no tengo ningún registro icónico que certifique acerca de esta belleza real o belleza discursiva. Bueno, ya nos hemos pasado, aunque tenemos ahí un pequeño changüí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la verdad es que también he tenido en compañía trabajos muy interesantes. Yo conocía previamente los trabajos de Kaila y de Agustina. De hecho, por cuestiones de brevedad, Agustina, y espero que podamos ampliar en la versión escrita, que se pueda aprovechar un poquito más. Porque Agustina, en el modo en que fuiste desgranando una serie de citas desde el punto de vista historiográfico para entender cómo contextualizar la narrativación de especulación mercantil, vos también retomaste los estudios de Romano y Tenenti acerca bueno, el momento de crisis del siglo XIV, donde aparecían ahí unas referencias justamente a
a campesinos en el mercado, ¿no? Y la aparición del dinero, aún digamos, en todos los niveles del tercer estado, por llamar así, que la verdad que también era muy interesante tener en cuenta para entender esto, ¿no? Porque, digamos, habría a primera vista algunos elementos problemáticos, ¿no? Sobre todo en el caso de la fábula de la lechera, por ser justamente una fábula tan tradicional y tan extendida, y que en realidad viene aún de tradición indoeuropea lejanísima, ¿no? Donde de hecho no es un personaje femenino, sino masculino, bueno, y en donde todo está muy orientado a simplemente evitar las ilusiones vanas, ¿no? Entonces, evitar ilusionarse vanamente y poner los ojos en lo inmediato y lo concreto, ¿no? De modo que ahí es donde más es necesario argumentar que es posible leer esto en la clave que vos estás planteando, ¿no? Porque el sentido tradicional de una fábula tan extendida tiene un peso enorme, ¿no? Bien. A mí me gustaría aportar en ese sentido que hace algunos años se publicó en la revista Melibea un artículo muy lindo sobre las mujeres que se ganaban la vida por sí mismas, sobre todo las que iban y vendían al mercado. Y lo hizo, a ver, Leonardo, ayúdame, el profesor de Maryland que es de La Plata. Momentito. Acá no lo tengo. ¿El Aníbal Biglieri? El Aníbal Biglieri, exactamente. Él estudió y publicó en la revista Melibea un estudio preciosísimo, porque en la historia de la lechera no solamente está esto de la especulación, sino también es como a ver, ha sacado, ¿no? Una historia de mujer que si bien tiene sus ilusiones, pero es capaz de sustentarse a sí misma, porque en ningún momento habla del marido. Entonces, esta independencia de la mujer frente a la idea que uno tiene, que la mujer medieval siempre dependía del esposo, aquí está contrarrestada por el estudio de Aníbal. Si te interesa en algún punto, te lo puedo enviar, porque le da otra mirada, ¿no? Me encantaría, sí, me sirven todos los aportes, así que gracias Gladys y gracias Leonardo. La ponencia fue un recorte brutal también. Yo en el trabajo inicial había tomado más ejemplos, de hecho, y había analizado el tema de la circulación del dinero, de la movilidad social, que también me llamó mucho la atención en este ejemplo, y había tomado como 2 ejemplos, fue imposible decirlo en 15, 20 minutos, así que fue también un recorte bastante arduo. Pero me sirve todo esto. Así que, no sé, Gladys, creo que si consigo tu mail, te escribo para pedirte este material. Te lo mando Dale, por gracias. WhatsApp. Gracias a vos. Genial. Perdón, y a Leonardo te quería pedir si podés repetir el nombre del artículo sobre el siglo XIV que mencionaste también. Sí, es un artículo en portugués que tendría que buscar ahora el libro, pero después prometo pasarlo. Dale, gracias. Para que lo tenga. Bueno, me parece que ha sido una mesa magnífica y les agradezco a todos. Les agradezco todos los elogios y los saludos que han mandado por el chat. Muchas gracias a todos y bien, ya no sé, mañana tendremos la plenaria de Olivier Biagini, que continuará hablándonos de estos temas seguramente, Agustina, con los que hemos estado, y esa será una gran ocasión para darle un broche de oro al tema Juan Manuelino. Así que bueno, los despido y nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta pronto. Gracias. Gracias.